Hola, soy su amigo Arturo una vez más, aquí con el gusto de platicar con ustedes temas que a lo mejor son motivo para iniciar una plática en la familia, una plática de sobremesa, una plática con los amigos, porque seguramente temas hay muchos, pero esto, estas pláticas estas charlas que tengo con ustedes, pues son también con esa intencionalidad de que de alguna manera entremos a la polémica, entremos al comentario, entremos a comentarlo, a platicarlo con otros, ya sea con nuestra familia, con otras personas. En esta ocasión, les quiero comentar que visité un centro en donde se desarrollan muchas actividades, múltiples actividades, pues computación, pues que laudería, pues que decoración, muchas actividades, danza, baile, zumba, lo clásico. Y esto es en uno de esos centros que fueron creados por el gobierno actual en la Ciudad de México y que se denominan pilares. Tuve la oportunidad de acudir a uno de ellos y me llevé una grata sorpresa porque el maestro que me atendió me dedicó tiempo, me dedicó un espacio, me dedicó todo un recorrido para llevarme por todas las diversas actividades que en ese momento se estaban desarrollando y que no en ese momento estaban realizándose, pero que estaban contemplados en diferentes horarios para llevarse a cabo en dicho lugar. Y sí, hay mucha actividad, hay mucha vida, mucha gente de la comunidad está acudiendo a estos lugares porque lo que ahí se ofrece está siendo muy atractivo. La entrega, la pasión, el gusto con el que el maestro me recibió y me llevó a hacer el recorrido, me llevó a recordar algo más, que seguramente también ustedes van a recordar con gusto. A lo mejor en algún momento con desagrado, porque hay de todo, pero a mí me llevó a recordar a todos aquellos maestros que como él hacen su trabajo con pasión, con alegría, con entrega. Seguramente, como todo trabajo, como toda ocupación, pues hay un salario, hay una paga, pero uno se da cuenta cuando más allá del interés económico, el interés de las personas es por dar un servicio de calidad a la comunidad. Yo vi en esta persona mucho gusto, que rebasa con mucho el interés económico de trabajar en este lugar. Porque si por interés económico fuera, pues uno cumple con decirle si hay actividades, haga usted el recorrido y pase y a ver. Pero no, pero la entrega, el gusto y la emoción que le ponía a esta persona me llevó a reconocer que él lo hace, sí, porque es su trabajo, pero también porque le gusta. Y esto me llevó a una segunda reflexión, a recordar a aquellos maestros que han transcurrido a lo largo de mi vida. Fíjense, les voy a referir a algunos. Yo tengo muy claramente el recuerdo de mi maestra de primer año. Mi maestra de primer año se llamaba Amparito y era una maestra joven relativamente, 35, 40 años tal vez. En aquel momento yo la veía mayor. Ahora ya la veo que era mayor, pero no muy grande. Y yo recuerdo con qué gusto nos atendía, y en aquellos tiempos los grupos no eran de 15, 20, 30 personas, eran grupísimos de 50 o 60 niños. Y sin embargo, lo hacía con mucho gusto. La maestra Amparita me dejó un grato recuerdo. Me enseñó las primeras letras, me enseñó la lectura y la escritura, y la recuerdo con mucho cariño porque era una maestra muy entregada, y a estas alturas de mi vida pues todavía la recuerdo como mi maestra de primer año. También recuerdo a mi maestro de quinto grado de primaria. Mi maestro de quinto grado de primaria se llamaba Juan Manuel. De él tengo un recuerdo porque era un maestro, pues sí le gustaba su trabajo, pero siempre lo recuerdo con una melancolía, con una tristeza que siempre le cargaba a él. Siempre lo veía yo como una persona muy apesadumbrada, que a pesar de ello también nos atendía y nos atendía bien, pero de él tengo ese recuerdo de una persona, de un maestro muy preocupado, muy
angustiado tal vez, pero lo recuerdo con mucho cariño porque también fue un maestro que dejó un grato recuerdo en mi persona. Recuerdo a mi maestro de sexto año. A mi maestro de sexto año era una persona, se llamaba Miguel. Y yo del recuerdo también su entrega, con qué gusto, con qué emoción nos preparaba y con qué gusto nos entregó nuestros certificados al terminar el sexto grado de primaria. Pero lo recuerdo porque era una persona muy pulcra, muy meticulosa, siempre bien vestido, siempre muy recto, bien peinadito, bien arregladito. A pesar de que la zona en donde yo estudiaba era terracería, la zona donde yo viví era muy de escasos recursos, muy pobre, pero a pesar de eso él siempre andaba con sus zapatos limpiecitos, su corbata, una persona que dejaba una grata impresión porque siempre era una persona muy dedicada a cuidar su aspecto personal y desde luego, por algo el cariño que se le tiene, a cuidarnos, a atendernos, a enseñarnos, a dedicarnos su tiempo y su esfuerzo. Y también muy gratos recuerdos de mi maestro de sexto año. No así, créanme en serio, créanme que no recuerdo al maestro de segundo, de tercero, de cuarto, habrá otros que no recuerdo, pero estos de la primaria son los que dejaron en mí alguna huella. De la secundaria, ¿qué puedo decir? Recuerdo una maestra, la maestra de español, fíjense que por ella me empezó a sentir el gusto de la lectura. Ella era una maestra apasionada de leer, podía no darnos clase, podía no enseñarnos qué era la gramática y qué era el sujeto y el predicado y qué eran los morfemas, lexemas y gramemas, pero llegaba, se sentaba, tomaba su libro de lectura en ese momento y nos empezaba a leer. Libros tan hermosos como el de la Ilíada, como en general los que contienen el libro Flor de Leyendas, que fue casi mi primer libro en donde me introduje a la lectura. Con esta maestra nos recomendaba libros y esa era su pasión. Ella llegando, sentarse en el escritorio y empezar a leer, aunque a media lectura a veces ya se quedaba dormida y quedaba ya ya no nos daba clase, pero era una maestra que leía y los ratitos que leía con una pasión tan grande que a mí se me quedó muy grabada su imagen de esta maestra de español y gracias a ella empecé a acudir a los libros de lectura que ella nos recomendaba o que teníamos en ese momento. Y mi maestra de historia, la maestra Roaro, fíjense que el tiempo que nos daba la clase en la secundaria era cortísimo. Nos hablaba de las culturas antiguas, de las primeras grandes culturas, como era aquellos pueblos de los sumerios, la Mesopotamia, de Egipto, de la India, de China, de Grecia, de Roma. Nos hablaba con tal pasión que la hora en que ella nos daba la clase se nos iba como agua y queríamos más y le ponía ella una pasión y un entusiasmo y una alegría a la historia que empezamos a sentir el gusto. Yo empecé a sentir el gusto y gracias a esta maestra también recuerdo con mucho gusto esos bellos pasajes de la historia, como ella no tenía grandes recursos didácticos, no tenía los recursos que hoy se tienen en las escuelas como era proyectores, no acudía a lámina, no, la pura oralidad que ella tenía y que expresaba las historias se nos quedaban grabadas. Y bueno, gracias a ella también recuerdo aquel gusto y la recuerdo con mucho cariño. Hay un maestro, se llamaba Carlos, y también gracias a él recuerdo la geografía. Antes la geografía no era nada más aprenderse lo mínimo. Antes la geografía, aquellos maestros nos exigían que aprendiéramos los ríos de México, de América, de Europa, países y capitales de los 5 continentes, no nada más el país y la República Mexicana. La orografía, ¿qué decir? La orografía, montes más importantes, las sierras, etcétera. Era toda una cartografía muy amplia. Y el maestro de geografía también era muy animoso para adentrarnos a estos conocimientos, el maestro Carlos. ¿Qué decir del maestro del taller? El maestro, no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Comas. Nos introdujo a la electricidad y aunque llegaban a pasar algunas situaciones ahí de cortos y demás, pero nos ponía con mucho gusto y recuerdo, entre otras cosas, sus trabajos que nos hizo hacer y que él nos supervisaba y que con gran gusto también, aunque a veces el taller también se prestaba porque él se salía todo el tiempo que duraba. Los talleres eran muy largos y a veces
salón del taller de electricidad nos servía más de frontón, porque agarrábamos la pelota y nos poníamos a jugar ahí a frontón en el taller cuando el maestro se salía, que era muy frecuente y muy largos los tiempos en que dejaba el grupo solo. Pues sí, nos entreteníamos ahí haciendo algunas cositas de las que él nos dejaba, pero más que nada para jugar. Pero fue un gran compañero también el maestro Comas. Y en mi trayecto también recuerdo algunos maestros. Yo estudié en la Escuela Nacional de Maestros y recuerdo, por ejemplo, a mi maestro de didáctica, el maestro que tanto nos hacía pasarnos noches y días en vela y trabajando y haciendo material y llevándonos a las escuelas a hacer prácticas. Era un maestro muy preparado, muy capaz. También me acuerdo de él con mucho cariño, el maestro Torrijos, con mucho afecto, porque él nos enseñó la disciplina de ser maestros y de entregarnos también con gran profesionalismo a esta gran actividad que era la de ser maestros. De repente a alguien se le ocurrió, a algún secretario de Educación Pública, decir que cualquiera puede ser maestro. Sin duda pueden intentarlo, pero aquellas bases didácticas, pedagógicas que los maestros en la normal nos ponen, nadie se las va a dar en ningún lado. Otro maestro muy importante fue el maestro Arturo Rosas. El maestro Arturo Rosas era muy reflexivo. Él nos enseñó el arte de la polémica, el arte del debate, el arte de analizar, el arte de ser reflexivo, economía política, la geografía política, la política en general, y con él teníamos grandes debates y nos enseñó a ser muy reflexivos y meditar mucho nuestro acontecer diario. Y un maestro también muy querido, el maestro Ramiro. Él formaba parte de una corriente de maestros históricamente democráticos y que estaba en contra del establecimiento, del conformismo, de la mediocridad, y que siempre fue muy combativo en el deseo de transformar nuestra educación, nuestra sociedad. Eran maestros sin duda muy combativos, que a mí me despertaron el interés por hacer de la educación un gusto, por hacer de la educación una herramienta para llevarle a la población el conocimiento, para tratar de sumar mi esfuerzo a aquellas comunidades para que dejen un poquito la ignorancia y que aprendan a ser analíticos, reflexivos, y que aprendan con gusto en este andar educativo, que aprendan con gusto. No me refiero solamente a protestar por protestar, a estar en contra del sistema, no, me refiero a ser reflexivos, a ser analíticos, a usar esta herramienta del conocimiento como un instrumento de análisis. Y bueno, seguramente ustedes también recordarán a alguno de sus maestros con mucho cariño. Quiero decirles que afortunadamente en este andar de la educación recordamos más a aquellos maestros que dejan en nosotros buenas y profundas huellas. También existen los maestros que con alguna actitud, alguna palabra, algún gesto, a lo mejor nos dejaron una huella negativa. Pero esta reflexión vaya para que recordemos y ustedes hagan un esfuerzo por recordar a lo largo de su vida aquellos maestros que también les han dejado una huella importante, que hayan impactado en ustedes, a lo mejor desde preescolar hasta donde hayan terminado su nivel de estudios, ya sea primaria o a lo mejor hasta la licenciatura, maestría, doctorado y especialización. Todos los niveles de estudios que hayan tenido, seguramente en su vida han tenido maestros que han influido en ustedes y que les han dejado una huella en este andar de la educación. Pues un abrazo, un saludo, quise recordar con ustedes porque hoy este maestro que me recibió en esta institución que hoy llaman Pilares, yo le vi mucho gusto, mucho agrado a este maestro que me llevó a recorrer todos los lugares y me llevó a recordar a todos los maestros que en mí han influido. Sin duda todos son importantes, todos han jugado su papel, todos han hecho algo o hicieron algo para mi formación, pero recuerdo a estos que hoy menciono con mucho cariño. Recuerden, la vida es breve, disfrútenla hoy con mucho placer, con mucha felicidad, en compañía de su familia, de sus amigos. Disfrútenla y vivan bien, porque mañana quién sabe. La vida es breve, así es que a vivirla hoy. Nos vemos, hasta la próxima, gracias.